Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de en qué horario están viendo esta transmisión. Hoy les vengo a traer la segunda parte de Surya Bai. La semana pasada les había empezado a contar la primera parte de esta historia y terminamos con la joven que al principio parecía muerta, siendo despertada por el Rajá casi accidentalmente, porque en realidad lo que él estaba era preparándose para enterrarla, y al quitarle de su mano esa espina, que en realidad no era una espina, era la uña de ese Rakshasa que había tratado de devorarla a la noche, bueno, así fue como el Rajá la termina despertando. Suryabai se despierta, no sabe si está en un mundo de sueños o no, si lo que le pasó lo soñó, y el Rajá, que piensa primero que es una princesa, por más que ella dice que no, que fue criada por padre águila y madre águila, bueno, termina ofreciéndole casamiento, matrimonio. Hasta ahí habíamos quedado en esto y que Suryabai dijo que sí. Hoy vamos a empezar con esta segunda parte de este cuento tradicional de la India que fue recopilado a finales del siglo XIX y que hay algunas variantes y versiones que hablan de cosas muy diferentes, pero como para que tengan una idea, cuando Suryabai acepta casarse con este Rajá ya tenía una primera esposa. Y lo que él hace es la invita justamente a ser su segunda Rani, su segunda esposa, y a vivir junto con su primera esposa en el harén. Y ella dice que sí, y se celebran la boda, el casamiento, se festeja, la gente, bueno, por supuesto le abre las puertas, y sobre todo la nueva Rani. La nueva Rani, Suryabai, es bienvenida por la vieja Rani, por la primera Rani, y la primera esposa lo que va a estar es ofreciéndole amistad, cariño, hermandad, van a ser hermanas compartiendo ese gran palacio. Pero en realidad, en el corazón, la primera Rani no quería saber nada con Suryabai, no quería saber nada con esta segunda Rani que venía, tal vez a hacer una competencia, pero Suryabai no era esa su actitud y no era ese su espíritu. Cuando el Rajá le abre las puertas del palacio, la toma como esposa, además, entre otras cosas, le asigna un montón de sirvientes y sirvientas. Una de las sirvientas más ancianas, que era la que la acompañaba siempre, frente a todas estas manifestaciones de amistad de la primera Rani, la anciana sirvienta le decía a Suryabai que fuera con cautela, que fuera con calma, porque muchas veces en estos harenes las palabras eran unas, pero las acciones eran otras. Y Suryabai, no, no, le decía, no seas desconfiada, esta es mi hermana, voy a estar compartiendo con ella este palacio, vamos a compartir una vida juntas. No puedo mirarla con desconfianza, la miro con amor. Y fue así que le ofreció sinceramente su amistad. La primera Rani, mientras tanto, sí, muchos halagos, pero su mirada era fría, sus sonrisas eran rígidas, y dicen que su odio iba creciendo. Y que en un momento cuando el Rajá le regala a Suryabai, la segunda Rani, un collar de piedras preciosas para acompañar todo el ajuar que ella ya tenía, bueno, la primera Rani ya no lo pudo soportar, porque esto era marca de que ella no lo había recibido, pero la otra sí, bueno, y entonces le preguntó, o mejor dicho, la invitó a acompañarla a los jardines del palacio y a buscar la fuente de aguas más espejadas, porque justamente en esa fuente de aguas más espejadas iban a poder ver cómo se lucían esas nuevas joyas. La vieja sirvienta le empezó a decir a Suryabai que no aceptara la invitación, que no fuera, porque en el jardín del palacio, en el jardín, en la zona de las fuentes, no había casi nadie, había que tener cuidado, pero Suryabai no hizo caso, ella dijo que iba a ir porque era un gesto y una invitación de su hermana, y así fue. Y dicen que la Rani la estaba esperando y llegó Suryabai con sus joyas bien ataviada. Y cuando la primera Rani le pidió permiso para probarse el collar que le habían regalado y la pulsera que le habían regalado y los anillos que le habían regalado, Suryabai se los quitó, la Rani se los probó, se miró en la fuente y después le dijo a Suryabai que se los volviera a poner y que se probara en la fuente lo mismo, ¿no? Que se mirara para que viera qué bella que se veía. Suryabai se volvió a poner todas las joyas, se asomó a la fuente y se asomó y en ese momento la Rani la empujó por atrás y la tiró al agua. Suryabai cayó en el agua y sin saber nadar se ahogó. Pero mientras la primera Rani se alejaba, en la fuente nació un loto dorado. Una planta que apareció y de repente el capullo se abrió. Y ese loto dorado se quedó ahí en el estanque.
Fue pasando el tiempo. Ese día pasó la noche, Suryabai no aparecía, los sirvientes la buscaban. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le preguntaron a la primera rani y ella dijo, pero Suryabai volvió a sus aposentos. Y empezaron a buscar y buscar y buscar, pero no hubo caso. El Rajá estaba totalmente desesperado y mientras tanto la primera Rani le decía que ella sospechaba de la vieja sirvienta de Suryabai porque siempre esa vieja la había mirado con malas intenciones, que había que tener cuidado en a qué personas traían al palacio. Y el Rajá, haciéndole caso a esta primera esposa y sin sospechar de ella, encerró en la cárcel a la vieja sirvienta. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron las lunas. Y el Rajá estaba cada vez más triste. No comía, no bebía, no quería saber nada excepto los asuntos de gobierno, que era su deber, pero no quería saber nada con nadie. Y cuando la primera Rani iba a verlo, él no quería hablar con ella, no quería cenar con ella, no quería conversar con ella, ni tampoco pasar la noche en sus aposentos. Él solamente pensaba y extrañaba a Suryabai, porque no solamente era su esposa, era su compañera y era su confidente. Y ella no estaba. Y dicen que se puso cada vez más flaco, más pálido, más triste, hasta que un día, vagando por el propio palacio y por los jardines, llegó a los estanques. Y ahí en uno de los estanques se encontró un loto dorado. Y le pareció tan hermoso, y sintió una paz frente a ese loto, que esa noche por primera vez pudo dormir. Y al día siguiente fue a visitarlo. Al loto dorado. Y fue y le contó qué era lo que le estaba pasando, lo que lo estaba preocupando. Y al día siguiente también. Y otro día tenía algo para contarle gracioso, y otro día empezó a contarle cuestiones comunes, o quién había pasado ese día por las audiencias, o qué había dicho uno de sus ministros. Y así fue pasando el tiempo. Y él constantemente, cuando dejaba los asuntos de gobierno, iba a los jardines del palacio a conversar con ese loto dorado, porque él sentía que el espíritu de su esposa era tan parecido a ese loto, que tal vez si su esposa todavía estuviera, si él supiera dónde estuviera, él podría estar hablando con ella de la misma manera. Pero mientras iba pasando esto, la primera Rani se enteró de que el Rajá iba a visitar constantemente a ese loto dorado que había crecido en el estanque donde ella la había empujado a la otra, que no lo pudo soportar. Un día cuando el Rajá estaba con asuntos de estado y todavía no había llegado al jardín, ella ordenó a distintos sirvientes que desenterraran el loto, que se metieran en el estanque, sacaran el loto y que lo llevaran al medio de la selva. Pero no contenta con eso, que lo quemaran y que esparcieran sus cenizas. Y así hicieron los sirvientes. Y cuando el Rajá llegó al jardín, el loto no estaba. Y él sintió que el corazón se le partía. Pero a la vez nadie se animó a decir quién había dado la orden, ni quién la había ejecutado, ni tampoco qué había pasado con el loto. Mientras tanto, en la selva, en las afueras del palacio, las cenizas, por arte del viento, por arte de no sabemos qué, se juntaron en un solo lugar. Y ahí creció un árbol de mango. Y el árbol fue creciendo hasta que un día se abrió. Salieron todas sus hojas y salió una sola flor. Y al tiempo de que la flor salió, empezó a crecer un pequeño fruto de mango. Y no sé si ustedes han visto el mango, pero es una planta que empieza, un fruto que empieza verde y que empieza a tomar un tono más rojizo, más anaranjado. Pero este mango, después de haber sido verde, empezó a tomar un tono dorado. Y la gente que pasaba por ahí, porque mucha gente pasaba cerca de donde ese mango había crecido, empezaron a hablar de este árbol, que tal vez era un árbol mágico. Y empezaron a contarse entre sí y a decir que en cuanto ese mango cayera del árbol, ese mango dorado, se lo iban a llevar al Rajá como un regalo. Así que se estableció una vigilia. Todos los días alguien pasaba a ver cómo estaba el árbol de mango. Y el árbol de mango estaba ahí, sin su flor y con su único mango dorado, creciendo. Dicen que, también era un hermoso árbol para que la gente pudiera pasar y sentarse a la sombra. Y así pasó que una mujer ya un poco más grande, una lechera, cargada con todas sus latas, terminó deteniéndose debajo del árbol. Y se sentó a la sombra a descansar.
Y en ese momento de descanso, ¡pang! Sintió ruido dentro de una de sus latas y cuando miró, adentro había caído el mango dorado. Pero, ay, no, porque si la gente sabía, iban a pensar que ella se lo había bajado y se lo había querido llevar. Y no, 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 no. Había que ser discretos, porque si el árbol de mango le había dado ese mango a ella se lo iba a dar a su esposo y a sus hijos, pero, pero no le iba a decir a la gente, no sea cosa que pensaran que en realidad ella había venido a cortarlo. Y entonces agarró todas sus latas y se fue hasta su casa. Dejó todas las latas como siempre hacía, cerca de la entrada, entró, saludó a sus hijos, a sus hijas, saludó a su esposo, se pusieron a conversar, se pusieron a hacer un montón de tareas hasta que llegó la noche. A la noche los reunió a todos y les empezó a contar lo que le había pasado, que se había sentado debajo del árbol y que había caído el mango dorado. Y le pidió a uno de sus hijos, al más chico, que fuera a buscar ahí en sus latas, donde ella siempre guardaba la leche que ordeñaba, a ver y que lo trajera. Y cuando el hijo fue, tardó un montón en volver. Y cuando volvió, le dijo que en la lata no había un mango, había algo más, y que tal vez estaría bueno que ella fuera a verlo. Y la lechera salió, y cuando miró dentro de la lata, no estaba el mango. Había una pequeña mujer del tamaño de un mango. Una mujer perfectamente vestida en sedas, con joyas, con collares, anillos, pulseras y una joya como la luz del sol en su frente. Y cuando la lechera la vio tan pequeña y a través de gestos se empezaron a comunicar, y la lechera le entró una ternura y un deseo de cuidado y le dio la bienvenida a su casa. Y tanto el esposo de la lechera como los hijos y las hijas la recibieron a esa pequeña mujer. Y dicen que todos los días la alimentaban con mucho cuidado y mucho cariño y la sacaban a pasear porque tenían miedo de pisarla. Y que así todos los días la pequeña mujer fue creciendo, 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 hasta finalmente alcanzar la altura de una mujer normal. Y dicen que un día pasaba por ahí el Rajá. No sabemos por qué. Justo tomó el camino cerca de la casa de la lechera. Y vio por el rabillo de su ojo, notó que había una joven bellísima, resplandeciente, hermosa, muy parecida a su Rani, a Suriabai. Y cuando se dio la vuelta y quiso ir a verla, lo único que vio fue la espalda de esa joven y las sedas de su vestimenta mientras se metía detrás de la casa de la lechera. Y entonces él fue con su caballo rápido, rápido para reclamar y decir que le devolvieran a su esposa. Y salió la lechera diciendo que no, ella no tenía a su esposa, que lo que ella tenía era su hija. Y que si él venía a buscarla a su casa, que tenía que venir con respeto. Porque así como él era el rajá de la tierra, esta mujer era la rajá de su propio hogar. Bueno, claro, la lechera primero le dijo eso, se le enfrentó al Rajá, llamó a su marido, llamó a sus hijos, llamó a sus hijas, menos Suriabai, que estaba escondida, y todos se enfrentaron a él hasta que finalmente el Rajá, que estaba solo, se vio un poquito abrumado porque además le entró la duda de si tal vez esa mujer que la había visto por su espalda era su esposa o no, porque en realidad hacía tanto tiempo que no la veía y que en realidad no había esperanzas tal vez de que estuviera viva y que tal vez se estaba imaginando cosas y finalmente pidió disculpas y se fue. La lechera volvió a la casa, le preguntó a Suriabai si estaba bien, ella dijo que sí y siguió haciendo sus tareas. Mientras tanto la lechera se quedó pensando que después de tantos meses viviendo juntas, nunca, pero nunca le había preguntado su historia, porque tampoco nunca se había animado a preguntarle, ni siquiera su nombre, ni su historia, ni su nombre. Y dicen que, mientras tanto, el Rajá volvió al palacio y se quedó pensando si realmente era su imaginación o no. Y fue a los calabozos, y fue a hablar con la anciana sirvienta de Suriabai. Y la anciana sirvienta le empezó a contar una historia muy diferente de la que a él le había contado la Rani. Y le empezó a entrar a él la duda de si realmente la anciana sirvienta había matado a su esposa o si tal vez su primera mujer, la Rani, que todavía era su esposa, había tratado y había logrado matar a su segunda esposa. Pero no solo le entró la duda por ese lado, sino que le preguntó a la anciana sirvienta si ella podía ver a Suriabai y podía reconocerla. Y le dio una misión. La mandó a hablar con la lechera.
Y entonces, claro, la sirvienta era una mujer muy inteligente. Ella no fue a preguntar por Suriabai. Fue un día a comprar leche y se quedó charlando un rato. Y fue al día siguiente a comprar leche y se quedó charlando un rato. Y fue al día siguiente, y fue al día siguiente, fue al día siguiente, y así fue pasando el tiempo. Y se estableció una especie de amistad entre la lechera y esta anciana mujer. Y un día la anciana mujer de la nada le contó a la lechera que ella había estado mucho tiempo en prisión y que había sido la vieja sirvienta de la segunda esposa del Rajá, la que todo el mundo daba por perdida. Y la lechera se conmovió y le preguntó si tenía hijos y la anciana sirvienta le dijo, la Rani, para mí, la segunda Rani, era como una hija. Y la lechera, mientras tanto, le contó la historia de la primera hija que ella había tenido, que la había perdido porque una pareja de águilas se la había llevado, y que después tuvo otros hijos y otras hijas, pero que nunca había olvidado a su primera hija. Y que siempre había pensado que no tenía suerte, hasta que un día un mango cayó dentro de una de sus latas de leche y le fue contando la historia de esa pequeña mujer que fue creciendo. Y la vieja sirvienta le pidió permiso para conocer a la joven del mango. Y la lechera le dio permiso. Y cuando la vieja sirvienta la vio, era ella, era Suriabai, era Suriabai. Y dicen que de la emoción se quedó muda. Y Suriabai no la reconoció del todo. Y volvió a la casa. Y la vieja sirvienta la saludó a la lechera y se fue muy, muy pensativa. Y cuando llegó del Rajá, le dijo que estaba Suriabai viva. Y el Rajá hizo todo lo posible para recuperarla, entonces fue a ver a la lechera. La lechera no lo recibió. Y entonces fue la vieja sirvienta, que hablando con la lechera nuevamente y preguntándole por la mujer del mango, le dijo, ¿y usted no sabe cuál es su historia? ¿Por qué? ¿Y cómo fue que apareció tan pequeña y después creció tanto? ¿Y cómo fue que esta joven tan bella y de estas sedas? ¿Nunca le preguntó? Nunca le pregunté. Y tal vez sea tiempo de preguntarle. Y dicen que así fue que la lechera y la vieja sirvienta se acercaron a Suriabai mientras el Rajá esperaba las noticias de la vieja sirvienta. Y le preguntaron cuál era su historia. Y ella empezó contando que a ella le habían criado madre águila y padre águila, aunque sabía que tal vez su madre había sido una lechera. Y que se sentía en este lugar como en su casa pensando en esa madre que ella nunca había conocido. Y en ese momento la lechera la interrumpió y le dijo que ella había perdido una hija, que se la habían llevado dos águilas, y cuando se dieron cuenta de que eran madre e hija, se abrazaron y se reencontraron. Pero su historia no se terminaba ahí, y entonces le contó la historia de que las águilas fueron a buscar su anillo, y le contó la historia de que se quedó sin fuego y tener que ir a ver a esta anciana tan amable, que era la Rakshasa, pero que ella no sabía, y le contó que en un momento cayó y que no recordaba nada, excepto que cuando se despertó estaba el Rajá y la propuesta de matrimonio, y la primera Rani, y el deseo de amistad, y los consejos de la vieja anciana sirvienta, y que ella no prestó oídos a los consejos y que fue tonta y fue orgullosa tal vez porque quiso hacer caso a lo que ella pensaba, y la traición y el empujón y el morir ahogada, pero no del todo, y transformarse en una flor y recordar la voz de su esposo que le hablaba todos los días y sentir un fuego y de repente encontrarse dentro de la flor de un mango y después crecer como un mango y después sentir que tenía que caer y reencontrarse ahí con la lechera, con su madre. Y mientras les iba contando esto, las lágrimas corrían en la cara de la lechera y en la cara de la anciana sirvienta, y cuando terminó de contar todo esto, Suriabai se quedó callada. Y las dos mujeres, frente a ella, le preguntaron, ¿y por qué no dijiste nada de esto? ¿Y por qué no contaste nada de esto? Y Suriabai dijo que ella estaba esperando que alguien le preguntara cuál era su historia. Y cuando terminó de responder esto, la anciana le dijo, pero ¿y por qué no le decís al Rajá que estás viva? Y ella tenía una duda, dijo Suriabai. Ella tenía la duda de si el Rajá le iba a hacer caso a la Rani, a la primera esposa, o si iba a saber que lo que le había pasado a Suriabai había sido en manos de esa misma mujer. Y ella no quería que él le respondiera, no quería saber si es que él le iba a creer a ella
o a su otra esposa. Y no, y entonces por eso no decía nada. Y entonces en ese momento la vieja sirvienta dijo, él te va a creer a vos porque está buscándote, porque quiere verte. Y frente a todo esto, hizo una señal y apareció el Rajá. Que esta vez sí se reencontró con su esposa. No solo se reencontró con su esposa, descubrió que tenía una suegra, a la cual le dio la bienvenida a la familia, y la trajo de vuelta a Suriabai a su palacio, y trajo a la familia de Suriabai también, para que pudieran ellos tener otro tipo de vida, con mayor prosperidad y con mayor tranquilidad. Y de la primera Rani la puso en la cárcel en el mismo lugar donde había puesto a la vieja sirvienta. Y a la vieja sirvienta le dio la libertad de elegir qué quería hacer. Y esta anciana mujer lo que dijo es que ella quería seguir cerca de Suriabai, porque todavía la sentía como una hija. Así que la anciana sirvienta se convirtió en la jefa de todos los sirvientes, digamos como la ama de llaves del palacio, hasta que en algún momento decidió simplemente ser una residente de ese palacio y vivir cerca de Suriabai cuando ya no quiso trabajar más. Y Suriabai y el Rajá, según dicen en esta historia, vivieron muy felices. Plantaron en los estanques lotos, nunca de color dorado, pero sí lotos, y también un bosque de mangos. Y ese bosque de mangos, según dijo la recopiladora que contó esta historia, todavía existe. Así que si van a la India y encuentran un bosque de mangos, fíjense, tal vez encuentren un árbol con una sola flor o con un solo mango. Si es dorado, siéntense a la sombra del árbol y vean qué pasa. Gracias.